Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial y sanitario. Si te dedicas a la industria, ya lo sabes, este es tu podcast indispensable. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis, hola, muy buenas. Experto en posicionamiento de industria web, te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy nos acompaña Manuel Fernández, CEO de FTM, empresa dedicada a la ingeniería térmica y de fluidos ubicada en Torrent. Con él vamos a tomar el pulso a la transformación digital de la empresa y a todo lo que rodea a llevar a Internet un servicio tan innovador y vertical como este. Manuel Fernández, bienvenido a Enclave Industrial. Buenas. Muchas gracias por la invitación. Hola Manuel, muy buenas. Encantado de tenerte por aquí, por la casa de nuevo. Muchas gracias. Si os parece, yo empezaría hablando para los neófitos, para todos los que somos legos en la materia. ¿Qué es esto de la ingeniería térmica y de fluidos? Para conocer un poco de qué se trata. Sí, suena poco glamuroso porque es muy industrial, ¿eh? No suena como la IA, no suena como la moda y tal, suena algo pues menos glamuroso, pero al final las industrias tienen fluidos que pueden ser de utilidad, que se llama, pueden ser de proceso y bueno, esos fluidos tienen sus condiciones termodinámicas en cuanto a las variables termodinámicas del fluido, y lo que hacemos nosotros es, digamos, hacer un control, ¿no? Somos una empresa especializada en la gestión de esos fluidos, ¿no? Y somos capaces de integrar lo que es la ingeniería, la fabricación, la instalación y la puesta en marcha, dando soluciones, pues bueno, al final lo que pretendemos es mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento de los procesos industriales. De forma sencilla, que al final lo que intentamos es entender, digamos, el proceso del cliente, de tal manera que hacemos un diseño que ejecutamos, ponemos en marcha y que hace la optimización del sistema. Y si quieres un poco más de detalle, pues bueno, los diferentes fluidos, por ponerte ejemplos muy prácticos, pues bueno, tienes fluidos de utilidad como el aire, por ejemplo, pues hoy el aire se utiliza en las fábricas, se puede utilizar comprimido a alta presión, a baja presión, haciendo vacío, se puede utilizar para climatizar, se puede utilizar el agua, pues tratada, no tratada, calentada, enfriada, pues para enfriar un proceso, para calentar un proceso, se puede utilizar vapor, se puede utilizar aceite térmico, y luego tenemos los propios procesos industriales, ¿no? Pues molienda de cacao o chocolate o cualquier proceso químico o un montón de procesos, ¿no? Y esa es un poco nuestra especialidad, donde nosotros nos desarrollamos. Vamos, digamos que es una actividad esencial para la industria, pese a lo que tú comentabas al principio, que es algo que cíclicamente escuchamos en este podcast, que es la falta, entre comillas, ¿no? La carencia de glamour del sector industrial, pero al final es el que está en absolutamente todo lo que tenemos en el día a día, con lo cual es totalmente esencial y estratégico. Sí, sobre todo, solo si me permites el apunte, claro. Sobre todo porque hoy el mundo, digamos, tenemos un montón ha evolucionado mucho la industria de alimentación, por ejemplo, quinta gama. Hay un montón de procesos que se producen en la cocina que tienes que hacer a escala industrial. Hay procesos químicos, incluso en la automoción, ¿no? Tenemos una posición importante en automoción, en aeronáutica, donde al final procesas aire y tienes que controlar, digamos, todos sus parámetros. No es glamuroso porque, bueno, pues cuando estás con un amigo de cervezas y le cuentas lo que haces, lo normal es que si no se dedica a la industria no te entiendas, no sepa muy bien a lo que te dedicas. Pese a ser extremadamente interesante. Alberto. Extremadamente interesante y necesario. Yo ahora me pongo en el pellejo de nuestros oyentes, porque yo también fui oyente en un momento cuando yo entré por primera vez en la casa de Manuel, en FTM Technologies. Entré para ver cómo podíamos impulsar ese proceso de transformación digital de su línea de marketing y ventas para captar ese lead que tanto necesitan las industrias para ejercer su actividad. Y a mí se me quedaron varias cosas grabadas y, si me permitís, pues voy a compartirlas para aterrizar aún más, si cabe, lo que para Manuel es tan común, pero que, aunque él dice poco glamuroso, para mí no lo es. Es decir, imaginaros, él dice que está en la empresa de la automoción.
por supuesto, pero hay un proceso que a mí me supuso un antes y un después, que es cuando se prueba un nuevo motor, cuando se prueba un vehículo, que hasta ahora, pues bueno, había que llevarlo a los Pirineos, a donde fuera, a hacer una serie de pruebas con unas condiciones atmosféricas concretas. Ahí FTM ha puesto una pica en Flandes con un sistema innovador que viene a mejorar, a abaratar y a impulsar este tipo de pruebas. Pero vamos, no voy a ser yo quien lo pregunte, quien lo explique, porque teniendo aquí a Manuel, pues yo creo que él va a aterrizar esa aplicación concreta, y luego empezaremos con otras más para que todo el mundo, cuando acabe este podcast, sepa exactamente qué hace FTM Technology y la importancia de la ingeniería térmica y de fluidos en la industria y en el hogar. Vamos, Manuel, con esa parte tan importante de validación de motores. Cuéntanos. Pues los motores de combustión, da igual que al final qué combustible utilices, o se puede utilizar incluso hasta hidrógeno, que es uno de los últimos combustibles que se está trabajando, al final necesitan en el proceso de la combustión el aire. Y el aire no es el mismo a lo largo de nuestra atmósfera, cambian sus condiciones termodinámicas. Entonces, los antiguos motores de combustión y los nuevos que se están desarrollando, el aire hace que cambien las condiciones de combustión. Cuando cambian las condiciones de combustión, cambian dos cosas. Una, lo que sería, digamos, los residuos de la combustión, o sea, la contaminación que genera ese vehículo, y sobre todo el rendimiento, es decir, cambia la densidad. Puede que tú estés diseñando un coche que en Valencia vaya perfecto y cuando llegues a Andorra el coche se empiece a ahogar y no saque potencia, ¿no? Todo esto se hace en una fase de diseño donde no existe el coche todavía, existe el motor que se está construyendo, y hay que alimentarlo con ese aire, y hay que hacer, digamos, una simulación de las condiciones atmosféricas que se va a encontrar ese coche. Eso, bueno, pues todo el mundo se acuerda del Volkswagen Gate, todo el problema que hubo con Volkswagen. Pues bueno, nosotros lanzamos nuestro producto, de hecho, el primero en venir a ver nuestro producto, que estaba en la Universidad Politécnica antes, fue el propio grupo Volkswagen, ¿no? Y fueron la primera máquina que se llevaron, ¿no? Al final lo que hacemos es reproducir cualquier condición atmosférica con una fiabilidad y con una estabilidad muy grande, de tal manera que tú en un laboratorio puedes reproducir de manera dinámica, haciendo que el coche, pues que parezca que está subiendo, digamos, una cuesta, y bueno, van cambiando sus condiciones de presión, de temperatura y humedad, y podemos adecuar, y entonces, pues bueno, se estudia todo el mapa del motor, el rendimiento del motor, la contaminación del motor, digamos, y todas las afecciones que puede tener, digamos, el aire a ese rendimiento. Y luego hay una serie de fluidos. Pensemos que cuando el coche está en marcha y construido, hay unos fluidos que refrigeran el aceite, refrigeran los líquidos que lleva. Pues todo eso hay que simularlo porque no existe el coche. Entonces, todos esos equipos periféricos, ese es uno de nuestros desarrollos. Esa patente, digamos, está trabajada con la universidad, lanzada por la Universidad Politécnica. Y lo que hicimos es lanzarla a nivel mundial a través de una empresa multinacional como es Oriva, japonesa, experta en medición de gases de escape. Y bueno, era una combinación bastante buena. Nuestro equipo simulaba la atmósfera y ellos medían, digamos, tanto el rendimiento como la combustión. Uh-huh. Bueno, ese es un ejemplo, y bueno, con eso realmente sí que somos líderes a nivel mundial, y ahí sí que hemos distribuido máquinas prácticamente a todos los grandes fabricantes de coches en prácticamente, yo creo que todos los continentes. En todos los continentes. Y Manuel, esto me lleva a preguntar, antes de esta tecnología que ha puesto encima de la mesa FTM, este tipo de pruebas, ¿qué pasaba con estos coches, con estos motores? ¿Qué pasaba con estas máquinas que al final, estoy pensando, por ejemplo, en lugares como África, por ejemplo, o tenemos la experiencia, por ejemplo, hace no mucho lo veía en un vídeo sobre motores, precisamente, los motores más duros de la historia, ¿no? Y como hay motores que están
por toda África, por ejemplo, precisamente por su dureza, ¿no? Pero ¿cómo se hacía antes cómo se hacían estos test y cómo se podían desarrollar este tipo de mecánicas y este tipo de motores antes de la tecnología de FTM? Pues tenías dos formas solo. Había una forma que era sensorizar un coche, o sea, ya tienes que jugártela, montas el motor, montas el coche, y luego hay varios sitios estratégicos en el mundo, de hecho uno es Sierra Nevada en España, en Granada. Hay en Austria, hay varios sitios en el mundo y bueno, simplemente te llevas un equipo de ingenieros con el coche sensorizado, un camión, todo un aparellaje y lo haces rodar en esas carreteras. Son coches que seguramente más de un oyente se habrá cruzado, que parecen cebras, van pintados así, son especiales y llevan la sensórica. Dificultad es que no todos los días la presión es la misma, la temperatura es la misma y la humedad es la misma, con lo cual reproducir condiciones atmosféricas en directo no es fácil, con lo cual los test suelen durar mucho tiempo. Una campaña nuestra de un día puede ser equivalente a un mes, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Y la otra alternativa que había son cámaras altimétricas, donde el coste de inversión son millones, son cámaras capaces de reducir la presión y las condiciones climáticas, pero no tienen dinamismo. O sea, serían capaces de, en estático, ver cómo responde un motor, pero no serían capaces de simular ese motor, por ejemplo, subiendo los lagos de Covadonga, ¿no? Cómo va comportándose y cómo va. Esas simulaciones en dinámico no se pueden. ¿Sería algo similar a las cámaras hiperbáricas? Sí, correcto. Es algo parecido, pero a lo bestia, con paneles súper reforzados y con un coste de millones de euros frente a una máquina que cuesta cientos de miles. Entonces, pues bueno, ahí está la diferencia principal. Pues ahí tenemos una evolución brutal y una innovación brutal por parte de FTM, que ha venido no solo a recortar tiempos, sino también a abaratar costes, porque pensemos en lo que significa pues hacer todas esas pruebas a nivel de sensores, por ejemplo, cambiando de ubicación geográfica equipos y maquinaria, etcétera, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Para reproducir. Todo esto es también extrapolable, no solo lo hacemos en automoción, sino ahora hay una industria muy potente, todo parece que va a ir por el cielo y todo se está intentando que vaya. Entonces tiene una aplicación muy importante en drones, hemos hecho ya varias aplicaciones en drones y ahora tenemos un proyecto para subir. Nuestros equipos simulaban hasta los 5.000 metros de altura porque no hay carreteras más allá de 5.000 metros y ahora estamos trabajando ya en un proyecto de 10.000 metros, pues, que es la altura, 9.000, que es la altura de crucero de un vuelo comercial y ahí pues bueno, estamos trabajando ya, hemos hecho varios proyectos para drones y estamos trabajando. Entonces, bueno, tiene su aplicación porque al final estás utilizando la atmósfera que cambia, que es lo que cambia y bueno, cualquier avión pues puede un motor. De hecho, tuvimos hace poco la visita de un fabricante de drones que de repente, pues bueno, habían diseñado un motor que funcionaba perfecto y cuando lo han subido aquello no llegaba a ascender, es decir, no tenía potencia porque empieza a ahogarse, por ejemplo. Eso es una aplicación básica. Pues, y yo, fíjate, esto fue una de las cosas que a mí me sorprendió, me llamó la atención y se me quedó grabado en la retina. Y luego, también, para aterrizar un poquito más, yo siempre estoy aterrizando, o sea, no sé. Sí, qué bien hilas los temas, qué bien hilas los temas. Qué oportuno aterrizarlo, sí, efectivamente. ¿Cómo se nota que soy un podcaster profesional? Madre mía. Bueno, correcto. Bien, bromas aparte. Hay fluidos, como tú los has clasificado, habían dos tipos de fluidos, y un fluido de proceso, en este caso, es un fluido que estamos todos muy relacionados con él, que es la leche, como puede ser la cerveza, como puede ser, que necesitan ser tratados. En este caso, hay un proceso que es la pasteurización, que todo el mundo sabe lo que es la pasteurización, pero pocas personas piensan cómo narices se hace estos procesos. Pues bueno, aquí tenemos a una empresa, FTM, que se encarga de la fabricación, diseño, simulación de, entre otras cosas, pasteurizadores. Y volviendo al aterrizaje y al despegue, los túneles de viento, que es otro de las líneas de trabajo con fluidos, en este caso el aire, donde tenemos pues desde un avión, un coche o simplemente un edificio
donde necesitamos hacer una simulación de cómo va a responder ante una presión del aire en un sentido o en otro. Y ahí, pues fijaros, ahí está Manuel, pues que cuando entramos, una de las cosas curiosas a nivel de SEO fue el túnel de viento, que cuando tú pones buscar en túneles de viento en Internet, lo que aparece son los túneles de viento verticales, que son los de, oye, mira, vamos a una pista, nos ponemos un traje y hacemos como que volamos, ¿no? Los de divertirse, vamos. Sí. Claro, los recreativos. Por lo tanto, y me dijo Manuel, ¿pero cómo que vamos a poner túneles de viento horizontales? Digo, claro, es que aunque tú no lo sepas a nivel de SEO, tú sabes, de túneles de viento no hay nadie que sepa más que Manuel, pero de SEO... no hay nadie más que sepa que Alberto Llopis. No, eso no, qué maricones. Perdón, no se puede decir maricón por aquí. Vale. No, llevando otra vez al término, el hilo al sitio. Claro, diferenciar, a nadie se le ocurre dentro de su propio negocio pensar que el túnel de viento puede ser un túnel de viento a nivel recreativo y que ese sea el mayor, lo que arrastre el mayor volumen de búsquedas. Y aquí es donde entra el binomio experto en ingeniería, como es Manuel, y conocedores del SEO, como nosotros, donde hacemos esa desambiguación para que realmente esa es la palabra, efectivamente, desambiguación. Cuando el cliente tiene una necesidad de hacer una simulación en un túnel de viento, le va a pasar lo mismo, que es que va a empezar a buscar y lo único que le van a aparecer son túneles de viento verticales, con lo cual inmediatamente hará o tirará hacia la parte industrial o tirará hacia la parte geométrica, que es la posición horizontal, o de aerodinámica también, que es el otro término que viene a desambiguar el tema de túneles de viento. Y tela los túneles de viento, Manuel. Porque... Sí, es un mundo que también está de moda por lo que decíamos antes, que parece que todo va a ir por el aire, ¿no? De hecho, ahora estamos en un proyecto muy bonito que estamos haciendo lo que se llama una pared de viento, ¿no? Que para simulación de drones, que al final lo que hacemos es como simular, digamos, las diferentes corrientes que le pueden venir en horizontal a un dron para ver cómo reaccionaría, ¿no? Pero son procesos, al final todo, aunque parezcan temas inconexos, al final es conocer el comportamiento del aire, que son moléculas, que es decir, lo mismo, conocer el comportamiento cuando hablas de pasteurización, pues al final es conocer pasteurización no es más que llevar a un punto de temperatura a un líquido para, digamos, mantenerlo en unas condiciones higiénicas y tal, que puede ser ultra o puede ser una pasteurización más simple, pero al final es conocer las variables termodinámicas de un fluido. Y aunque parezcan inconexos, pues es prácticamente lo mismo. Al final vas trabajando sobre las variables termodinámicas. Al final el aire pues tiene un caudal, tiene una presión, tiene una temperatura. En el caso del aire pues tiene una psicometría, que es la cantidad de agua que absorbe la molécula. En el caso de un fluido pues lo mismo, tiene un caudal, tiene una temperatura y al final consiste en controlar esos parámetros pues para inyectar el producto, para mezclarlo, para calentarlo, para enfriarlo, para compartir, digamos, variables termodinámicas entre productos, para intercambiarlas, es decir, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero siempre desde las cosas más complejas a las más básicas. Es decir, hay 1000 procesos, estamos hablando de todo lo complejo, pero hay 1000 procesos básicos en la industria que son iguales, que son, digamos... A mí me choca cuando dice, nada más hay que controlar esto. Total, dices... ostras, hablamos de viscosidad, hablamos de temperaturas, hablamos de cargas de agua. Ostras, tú, nada más y nada menos. Cuidado, ¿eh? Además, yo sé que habiendo visitado sus instalaciones y viendo lo que hacen, incluso llegan a hacer también trabajos de simulación. Al igual que en ingeniería se hace simulación de elementos finitos, en mecánica me refiero, se hacen simulaciones de elementos finitos, también se puede simular cómo van a funcionar los gases, ¿no? Cómo van a los fluidos, cómo van a afectar al proceso antes de siquiera empezar a cortar hierro. Sí, de hecho, una de las cosas que hace nuestro equipo de ingeniería son modelos. Puedes modelar cómo se va a comportar un fluido, cómo se va a comportar un proceso, ¿no? Puedes modelarlo 0D, 1D o 3D, que sería computación, CFD, y se puede saber, digamos, cómo se va a comportar, cómo va a reaccionar.
No es sencillo, hay que trabajar muy bien las condiciones de contorno para que el resultado sea coherente, pero una vez haces, digamos, un modelo y lo correlacionas, pues luego es muy, muy fácil de utilizar. Por ejemplo, para una empresa de autobuses, de fabricación de autobuses aquí en España, de las punteras, pues bueno, estaba transicionando a baterías, a un autobús eléctrico. Y una de las dudas, porque en este caso era un bus turístico, pues era un poco los ciclos, ¿no? Pues al final las baterías refrigeradas por agua, al final es un intercambio térmico, pues bueno, hicimos un modelo de tal manera que ellos podían predecir si durante cuántos recorridos le daba tiempo al bus turístico antes de pasar por la carga, ¿no? Por estación de carga. Entonces, sí, al final tú modelas cómo se comporta esa batería, modelas cómo le afecta la temperatura, cuál es la temperatura exterior, y cuando una vez tienes el modelo, alimentas con variables y sabes lo que le puede pasar. Coges un track, cómo conduce, ¿no? Digamos, cómo energéticamente va, pues si sube una cuesta baja, que si le pisa el acelerador, si no, digamos, el perfil de conducción, lo metes en el modelo y te dice si la batería se va a descargar. Ese es un modelo, por ejemplo, que se hizo, pero puedes hacer modelos en general de cualquier proceso termodinámico más simples. De hecho, nosotros pasamos por modelo casi siempre porque, bueno, igual que el modelado 3D, ¿no? 2D, antes, ahora es muy fácil, por ejemplo, pues os pongo un ejemplo simple, ¿no? Cuando te vas a comprar una casa, si te hacen un render y ves la casa por dentro y tal, te haces una idea muy clara, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final, cuando haces un render y empiezas a trabajar sobre una máquina o sobre un skid, que llamamos nosotros, que es un conjunto de elementos que hacen un proceso termodinámico, al final es muy fácil, si lo tienes modelado, ver, oye, ¿qué pasa si el agua? ¿Qué pasa si me quedo sin agua? ¿Qué pasa si el agua sube a esta temperatura? ¿Qué pasa si el aire? Bueno, pues eso lo puedes modelar. Y ahorra mucho dentro de nuestro grupo de empresas. Lo que hacemos es lo que he dicho antes: entendemos, diseñamos y ejecutamos. Bueno, pues a la hora de ejecutar o fabricar esto, si lo tienes prediseñado, lo tienes pretrabajado, la gente que luego lo va a fabricar puede ver cosas tan simples como, oye, a mí no me va a caber la mano ahí para apretar, o cosas tan básicas a veces como, oye, ¿y esto cómo lo metemos? Es decir, queda muy bonito, ¿no? Has hecho el 3D fantástico, pero este filtro que mide 50 centímetros necesita 50 centímetros de paso en algún sitio, ¿no? Cosas tontas que muchas veces, si te pusieras a fabricar a la primera, pues no sería, digamos, tan simple darse cuenta de esos, y te tocaría eso. Antiguamente los prototipos, digamos, se hacía un prototipo preindustrial, luego se hacía un industrial y luego se hacía el prototipo en serie. Ahora, hoy en día, prácticamente pasas del diseño al prototipo en un solo salto, porque has trabajado mucho en el modelado, tanto el modelado digamos, del termofluido dinámico como el modelado constructivo. Pues la verdad es que desde fuera, decía desde el principio, desde los que somos legos en la materia, desde fuera y viendo estos mimbres con los que al final los que nos dedicamos al tema digital tenemos que hacer cestos con estos mimbres de los cuales nos está hablando ahora Manuel, la verdad es que me pregunto cómo ha sido o qué dificultades o qué, digamos, qué peculiaridades tiene plasmar todo esto de lo que nos estabas hablando ahora mismo, plasmarlo de forma entendible a través de un canal digital, a través de una página web, a través de todo lo que engloba, digamos, a la presencia digital de la empresa. Yo creo que para nosotros ha sido el ejercicio más interesante que hemos hecho nunca, y es un poco bajar a tierra. O sea, cuando nosotros decidimos montar, digamos, vimos un hueco en el mercado. No hay ingenierías generalistas, hay ingenierías eléctricas, pero bueno, en nuestro campo no hay gente especializada, no hay mucha gente especializada, ¿no? Pero tú hablas un lenguaje, ¿no? Y hablas un lenguaje y te crees que la gente habla ese lenguaje. Pero luego te das cuenta, la gente vive en el día a día en la industria y a lo mejor no le llama pasteurizador, a lo mejor le llama, oye, hoy nos ha llegado una consulta, además a través de, yo creemos que ha llegado a través de la web del SEO, y bueno, es un pasteurizador para purines, cosa que nunca hubiéramos, es decir, una cosa que es un desecho de cerdo y tal, pero la persona no identificaba que eso era pasteurizar, quería subir la temperatura para controlar una bacteria. Bueno, entonces, intentar adecuar
tu lenguaje, o más que tu lenguaje, sino el lenguaje de la persona que te tiene que encontrar a lo que tú haces, creo que ha sido la parte más complicada, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba antes Alberto, ¿no? El túnel de viento horizontal. Los chicos, es que nadie que va a hacer un túnel de viento le pone el apellido horizontal, pero es verdad que luego te pones túnel de viento y no te sale ningún tema técnico cuando es uno de los diseños más complejos que hay industrialmente, ¿no? Porque tienes que controlar un montón de variables y tienes que hacer un montón de trabajo, pero es verdad que intentar entender cómo la gente entiende lo que tú haces es el ejercicio más importante, y ahí es donde hemos trabajado con Alberto, ¿no? En decir, bueno, espérate, ¿y cómo buscaría a alguien, ¿no? ¿Cómo nos va a buscar, ¿no? Porque al final todo lo que contaba es muy complejo, al final en muchas veces, ¿no? Pero para la gente es mucho más básico. Hay gente que si tiene un problema con el agua, pues simplemente busca, tengo un problema con el agua y no con la variable, no sé, te diría con la conductividad del agua, ¿no? Por ejemplo, que en las pilas de hidrógeno es fundamental porque no puedes tener agua conductiva cuando tienes ya elementos conductivos, ¿no? En una pila de hidrógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues bueno, pues ese tipo de cosas, por ejemplo, nos llevó una consulta de Alemania que se ha convertido en un proyecto y tal, para temas de pila, ¿no? Y es exacto, son digamos, una serie de equipos de acondicionamiento que hacíamos antes con agua glicolada normal y ahora se tienen que hacer con un fluido dieléctrico, que es un fluido que no transmite corriente porque si no te cargas el principio físico de una pila de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, intentar intuir o entender cómo me va a buscar la gente, yo creo que ha sido el ejercicio más difícil para nosotros, que al final pues nuestro equipo es técnico y muchas veces estamos embebidos de ese lenguaje que bueno, pues que realmente la gente en la calle pues no lo utiliza. Cuánta razón han tenido siempre las abuelas que decían, no importa lo que tú digas, importa lo que los demás entienden. Y es un poco esto, ¿no? Es modular el lenguaje para llegar a la gente y que la gente encuentre aquello que está buscando, que no necesariamente tiene que ser lo mismo que nosotros internamente en nuestras empresas, nosotros internamente en nuestro sector, cómo llamamos a las cosas o cómo las explicamos, ¿no? Esta parte es muy importante, esta parte de traducción. Alberto. No, bueno, yo creo que ya he fagocitado demasiado a nuestro invitado, a Manuel. Ya le he hecho muchísimas preguntas. Creo que lo hemos exprimido muchísimo. Yo lo menos que puedo hacer es agradecerle el buscar este hueco para estar aquí con nosotros y explicar de primera mano a nuestros oyentes en qué consiste su labor y agradecerle también el haber hecho ese guiño hacia el trabajo realizado por todo el equipo con FTM para llevarlo hacia la transformación digital y por supuesto, hacia tener cierta visibilidad ya en los mercados internacionales. Y si además le podemos dar un punto de glamour, mejor. Eso ya te lo dejo para ti. Vale. Eso ya lo intentaremos. Habrá que buscar algún genio del marketing que nos eche una mano en eso, ¿no? Le daremos. Ahí está. Pues Manuel Fernández, CEO de FTM, muchas gracias por explicarnos tu experiencia y conocer tu experiencia aquí en Enclave Industrial. Gracias a vosotros por la invitación. Pues nada, estamos en marcha, seguimos, como dice Xavi. Seguimos con los amigos de Seimed y la internacionalización de las empresas en el ámbito de la Unión Europea. Hace 40 años, España miró a Europa. Hoy, las empresas españolas avanzan con ella. Y a continuación, con Seimed, avanzamos por ese puente hacia la Unión Europea en una serie de cápsulas para acercar Europa al tejido empresarial. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula dentro de la serie conmemorativa por los 40 años de España en la Unión Europea. Hoy hablamos de un tema clave para todas las pequeñas empresas, la sostenibilidad y de cómo Seimed ayuda a las pymes valencianas a avanzar en este camino. Para ello nos acompañan, como siempre, Pepe y Estrella, expertos en los servicios que Seimed ofrece en materia de sostenibilidad. Pepe, buenas. Hola Xavi, buenos días. Estrella, buenos días. Hola, buenos días.
Hola Alberto, también sigue con nosotros Alberto en esta recta final del episodio. A mí no me tiráis ni con agua caliente. Buenos días a todos. Es lo que tiene estar aquí pues constantemente con nosotros, Alberto. Vamos a empezar, si te parece, Pepe, para situarnos. ¿Qué tipo de servicios ofrece SEIMED a las pymes en el ámbito de la sostenibilidad? Muy bien, pues nada, Xavi, SEIMED ofrece pues básicamente un acompañamiento completo, ¿sabes? Desde herramientas de diagnóstico inicial para que las empresas entiendan en qué punto están, hasta asesoramiento personalizado y conexiones con programas europeos orientados a la transición verde, eficiencia energética, economía circular. Y el objetivo es que cualquier pyme, pues independientemente de su tamaño o estado de madurez, pues pueda empezar a trabajar la sostenibilidad de manera práctica. Vale, yo hay una cosa, Pepe, ya que estamos sobre ese tema, que hay un recurso que es el test básico de sostenibilidad que está disponible, creo que en vuestra web. Cuéntanos Sí. en qué consiste exactamente, porfa. Sí, pues mira, es una herramienta fundamental. De hecho, es el acceso a todo el universo nuestro de servicios de sostenibilidad. Lo que hace es que una pyme en pocos minutos se autoevalúa, ¿no? Realiza un test donde repasa áreas como gestión ambiental, uso de recursos, energía, economía circular, impacto social, incluso cuestiones basadas en aspectos de gobernanza y responsabilidad social. Entonces, cuando la empresa realiza el test, primero obtiene un informe básico que permite identificar una serie de fortalezas y debilidades y áreas de mejora. Y a partir de ahí, pues ya se le contacta y se le da esos servicios. Esto es muy importante y tiene que arrojar mucha información. Por lo tanto, Estrella, ¿quién debería hacerlo? ¿Quién debería hacer todo este test? Bueno, pues nosotros lo hemos preparado dirigido a cualquier pyme de cualquier sector, aunque ellos por sí mismos no se consideren, entre comillas, verde, porque crean que por su actividad pues no tienen ningún aspecto nada que ver con temas de sostenibilidad. Pero vamos, de hecho es especialmente útil para las empresas que aún no han empezado a trabajar la sostenibilidad, porque es como una hoja de ruta inicial, no tiene tecnicismos y además ellos no tienen que tener conocimientos previos en esta materia. Y yo hablando, ya hemos visto lo que es el test básico, pero vamos a ver, ¿hay aparte de este test básico, SEIMED tiene alguna herramienta para hacer un reporte tipo voluntario de sostenibilidad, algo más avanzado, Pepe? ¿Y cómo funcionaría esto? Sí, bueno, las pymes ya sabéis que no tienen obligación de hacer reportes obligatorios, ¿no? Pero sí que está bien que hagan reportes voluntarios, ¿sabes? Sobre todo cuando trabajan con grandes empresas que sí que les obligan a hacerlo, ¿no? Entonces, sí, esta herramienta es la herramienta VSMI, ¿vale? Perdonad el palabra, ¿no? Pero es una herramienta que sirve para que la pyme haga un diagnóstico un poco más en profundidad en cuanto a sus prácticas de sostenibilidad y que esté alineado con los marcos europeos actuales. Por ejemplo, para que lo comprendamos mejor, analiza pues cómo está gestionando el uso de recursos de modo eficiente, emisiones de CO2, si están gestionando economía circular, riesgos ambientales también y, por supuesto, si hay algún impacto en la cadena total de valor, ¿no? Y al finalizar la herramienta pues te genera un informe más completo que la empresa puede utilizar para planificar mejoras internas, como para preparar proyectos europeos, certificaciones básicas o incluso colaboraciones con otras organizaciones. Pues hemos definido lo que sería un test básico y por otro lado la otra herramienta que tiene SEIMED, que esta herramienta VSME. Estrella, huelga a preguntar, ¿qué diferencia hay entre ambos recursos? Pues mira, el test básico es como el punto de partida que tiene cualquier empresa, accesible para conocer qué puntos débiles tienen en todo su ecosistema interno sobre sostenibilidad, la sostenibilidad económica, social o medioambiental. Y el reporte voluntario, en cambio, es una visión más profunda. Ayuda a la empresa a recoger la información sobre sus prácticas ambientales, sociales, de gobernanza, de forma estructurada para mejorar la reputación y competitividad y que demuestra el compromiso que tiene esa empresa con la sostenibilidad. Y también le ayuda este reporte voluntario a prepararse de manera progresiva para futuras obligaciones regulatorias. Lo bueno es que ambas herramientas se complementan y ayudan a que cada pyme avance a su ritmo y a la vez se puede hacer el
test básico en un primer momento y llegará un momento en que la empresa necesite hacer el siguiente reporte voluntario. Vale, perfecto. Hasta ahora hemos hablado de test, pero una vez que la empresa, a mí me sale una duda, ¿no? Me salta una duda. Una vez que la empresa hace tanto el test como el informe, ¿qué pasa después? ¿Cómo continúa el acompañamiento? Sí, pues simplemente, bueno, desde SEIMED lo que hacemos, Alberto, es pues que revisamos los resultados con la empresa, ¿sabes? Detectamos necesidades prioritarias y proponemos acciones concretas. A veces es encontrar socios tecnológicos, por ejemplo, para ayudar a esa pyme. Otras es identificar fondos europeos, ayudas europeas, u orientar sobre procesos de mejora. Cada caso es distinto, pero el enfoque siempre es práctico. Y también organizamos pues, una serie de talleres, reuniones individuales y actividades de formación enfocadas en sostenibilidad. Y gracias a esta red europea, pues conectamos a las pymes con iniciativas y expertos en proyectos que puedan ayudarles a avanzar más rápido. Mira, Pepe, estamos celebrando los 40 años de España en la Unión Europea, lo cual engloba también sus valores. ¿Cómo encaja la sostenibilidad en esta historia europea que vivimos? Sí, bueno, pues Europa se ha convertido en el motor que nos empuja, ¿no? Nos empuja hacia la sostenibilidad. Y gran parte de las normativas y ayudas y herramientas, por no decir todas, pues surgen de Europa, nacen de la Unión Europea. Y gracias a eso nuestras pymes pues tienen acceso a recursos que hace años eran impensables. Ahora la sostenibilidad no es solo una obligación, sino es una oportunidad real para que mejoren en competitividad, en reducción de costes y abrir nuevos mercados. Entonces la Unión Europea impulsa esa transformación. SEIMED es ese puente que acerca esas oportunidades a las empresas valencianas, simplemente. Y además, comentaros, otras veces, otros episodios lo hemos dicho, que estos servicios son gratuitos, pero realmente esto no es así. Porque los servicios de SEIMED tienen un coste económico de personal, de herramientas, pero es la Comisión Europea quien lo subvenciona al 100%, de manera que las empresas que contactan con nosotros no tienen que pagar nada. Y esto es otra forma que tienen las pymes de beneficiarse de los fondos europeos, recibirlos mediante servicios. Fantástico, fantástico. Pues más claro, agua. Pepe, Estrella, gracias por acompañarnos y por explicar cómo cualquier pyme puede empezar su camino hacia la sostenibilidad con herramientas concretas y, sobre todo, como decía ahora Estrella, accesibles para todos. Gracias por escucharnos en esta nueva cápsula con motivo de los 40 años de España en Europa y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, Pepe, adiós, Estrella, adiós, Alberto. Gracias, Adiós. Xavi, Alberto. Hasta luego, equipo. Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.